En Comisiones Obreras defendemos la negociación colectiva como herramienta fundamental para mantener y defender nuestros derechos laborales y profesionales. Derechos alcanzados durante muchos años en los diferentes acuerdos firmados y ratificados por toda la plantilla mediante referéndum. En nuestros acuerdos, Comisiones Obreras siempre ha querido plasmar todos aquellos asuntos que influyen en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de salud laboral, EPI, reconocimiento médico, segunda actividad, de formación para nuevos ingresos, reciclaje, formación continuada, el horario, por supuesto, el horario tiene que ser un horario exactamente igual que el resto de trabajadores de la Comunidad de Madrid, pero con nuestra especificidad. O sea, trabajamos de noche, trabajamos festivos, trabajamos a turnos y eso tiene que estar recogido en el acuerdo. La remuneración de nuestro trabajo tiene que ser la adecuada y la justa. El empleo tiene que ser un empleo necesario que cree puestos de trabajo y aumente la plantilla de forma que se asegure las intervenciones y, por supuesto, que disminuya de forma progresiva el horario extraordinario. Comisiones Obreras no puede renunciar nunca a la participación en la gestión de un servicio público y los bomberos somos un servicio público. Bueno, pues en todos estos acuerdos hemos tenido avances importantes, avances conseguidos por los bomberos y las bomberas con su presión. Todo esto condicionado por los 25 años de gobierno regional que ha ejercido unas políticas de vaciado de los servicios públicos y el nuestro no se ha salvado. Buenos días, de nuevo con vosotros después de varios años de jubilación. Deciros que la negociación colectiva es un binomio acompañado de la presión junto con la negociación. Si no hay presión, no hay negociación. Si no hay participación, no hay negociación. Si todo el mundo entiende que los derechos conseguidos han venido del cielo, es absolutamente imposible entender que los derechos día a día se conquistan. Es preciso que entendáis que la no participación, la no acción sindical significa la pérdida de derechos y la pérdida de derechos es fundamental para, de alguna manera, proseguir con el servicio público y defender vuestras condiciones de trabajo. Los últimos años, desde la pérdida de la mayoría de comisiones obreras en el servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid, ha implicado pues esa pérdida de derechos por la falta de participación, por la utilización de las herramientas telemáticas fundamentalmente, en detrimento de la participación directa presencial de los bomberos y las bomberas y de todos los integrantes del servicio de bomberos. Yo, por lo tanto, recomiendo que volváis a reconstruir efectivamente esa participación junto con los compañeros y compañeras de comisiones obreras y que recuperéis los derechos que habéis perdido en los últimos años. Un saludo para todos y para todas y enhorabuena por Punta de Lanza Digital. Uno de los pilares de Comisiones Obreras ha sido y lo seguirá siendo siempre la seguridad, que está íntimamente relacionada con el empleo. Por ello, es imprescindible tener una plantilla suficiente para garantizar de forma estructural y ordinaria unas dotaciones mínimas para que las intervenciones se afronten con unos niveles de seguridad aceptables. Este personal mínimo indispensable lo entendemos como una obligación para la Administración. El servicio no puede depender de la voluntariedad de la plantilla para hacer horario extraordinario. Esto puede llevar a una sobrecarga de trabajo y que no haya suficiente descanso entre jornadas. Pero no solo hay que pensar en cumplir los mínimos, hay que lograr conseguir un servicio de calidad.
y esto implica tener el personal necesario para realizar también tareas exclusivamente para la prevención en los siniestros. Actualmente, el mando tiene que compaginar la prevención con la dirección y control durante un siniestro. Además, en ciertas intervenciones, como puede ser un accidente de tráfico, tenemos una persona dedicada exclusivamente a la prevención, señalización. En un incendio de vegetación debemos tener una persona también que se dedique a vigilar la evolución del incendio. En un incendio estructural debemos tener un equipo SOS, por lo que pueda pasar. Todos hemos visto la dificultad que tenemos para realizar estos equipos hasta que no vengan más parques y la dificultad de los relevos. Sin el personal no hay seguridad. Y por supuesto, si no hay doble mando en los parques, en cuanto sale una bomba, el resto de compañeros se quedan expuestos a no tener dirección y control en otra hipotética intervención. Hemos hablado de la seguridad y la prevención, dos elementos fundamentales de las intervenciones en los siniestros. Pero además es muy importante tener en cuenta que el servicio de prevención es una competencia del Cuerpo de Bomberos. Hay que hacer una apuesta de futuro, dotándolo de más medios y, por supuesto, de más personal. Antidio, has estado en Bomberos prácticamente desde su inicio y siempre muy presente en la negociación colectiva. En esos primeros años, ¿cuál era la mayor reivindicación para dar solidez al Cuerpo de Bomberos? Bueno, yo soy bombero, yo entré en el año 80 y desde el año 80 al año 87 hubo siempre reivindicaciones, siempre ha sido peleón y ha estado peleando bomberos, pero en el año 87 ocurrió el incendio de Saldos Arias, en el que murieron 10 bomberos del ayuntamiento y se generó unas manifestaciones conjuntas, ayuntamiento y comunidad, a la cual empezamos a pelear por mejorar las condiciones de trabajo, por mejorar la formación, que en la Comunidad de Madrid partíamos de cero, absoluto, y sobre todo partíamos de crear empleo. Había que aumentar la plantilla porque nosotros éramos 350 bomberos y el empeño de comisiones en crear empleo y aumentar la plantilla conseguimos que en 6-7 años dobláramos el número de bomberos en la Comunidad de Madrid. Y eso fue un paso importantísimo para mejorar la seguridad y las dotaciones en los parques. Bueno, con mucha lucha se produjo un aumento de plantilla en todas las áreas del Cuerpo de Bomberos que llegó incluso a ser referente a nivel nacional en aspectos como la formación a nuevos ingresos, unidad médica del Cuerpo de Bomberos, operadores de comunicaciones, CECOP y otras áreas. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces? ¿Cómo has visto esa evolución? Bueno, pues como muy bien apuntabas, hemos pasado de ser un referente a nivel nacional a ser un servicio precarizado y limitado en sus funciones por la falta de empleo. Mientras hubo inversión, que fue más o menos hasta 2008, que es cuando se inició la crisis, el servicio de bomberos sufrió una transformación alucinante en todos los campos, en aumento de plantilla, en formación, se potenció multitud de áreas, ¿vale? ¿Qué pasó posteriormente? Que el servicio de bomberos se abandonó. Se dejó a su suerte. La formación empezó a decaer, hasta el punto de casi desaparecer prácticamente. Las dotaciones, cuando antes estábamos rozando los óptimos, pasaron a jugar peligrosamente con los mínimos, llegando incluso en ocasiones a ver dotaciones por debajo de esos mínimos, precisamente por la falta de personal y por el abandono al que se nos sometió. Aparte de eso, el Cuerpo de Bomberos es un cuerpo muy amplio que no solo incluye a bomberos, sino hay otra serie de secciones, como puede ser trabajadores forestales de Infoma, la central de comunicaciones, CECOP, servicio médico, etc. Un ejemplo de este abandono, incluso un ejemplo del acoso que sufrieron fue el personal laboral del Infoma. El personal fijo discontinuo, que tuvo que ganar su sentencia a través de un juicio. Este personal, directamente, aparte de no crear empleo, se intentó eliminar de alguna manera, y lo que se ha conseguido es
externalizar ese servicio que antes era público. Se pasó de un número de efectivos, no sé, en torno a 300 personas, y ahora creo que quedan 100, como mucho. Todo ese personal público pasó a las empresas privadas. Y ese es el camino que se está siguiendo. Ese es el camino de un gobierno que tiene una ideología liberal y en contra de lo público. Precisamente, uno de los aspectos que más preocupa actualmente es el del envejecimiento de la plantilla, con prácticamente más de 2/3 del personal por encima de los 40 años. Sí, nosotros cuando peleábamos y empezamos a intentar llegar a la jubilación anticipada, que se consiguió, ese era el objetivo. El objetivo era hacer que la plantilla se rejuveneciera. Conseguimos en el 2007 la jubilación anticipada, pero creíamos que eso tenía que venir con un aumento de plantilla considerable y que no tenía que ir jubilándose la gente y esa creación de empleo tardase mucho en llegar. Si se jubila la gente, pero si los bomberos se van jubilando y no se reinvierte inmediatamente esa plantilla, se va a ir envejeciendo cada vez más. Y no vale con guardias extraordinarias. La guardia extraordinaria soluciona la papeleta momentánea, pero el rejuvenecimiento de la plantilla solo viene con nuevo personal, con más creación de empleo. Claro. Polo, ¿por qué tardan tanto los procesos selectivos y cómo repercute esto en el gasto público y en la falta de previsión de personal, como comenta aquí ahora mismo? Bueno, aquí está el aspecto burocrático, que nadie lo niega. En la creación de empleo intervienen varias consejerías y parece ser que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Entonces, el problema burocrático es evidente. Pero el principal escollo que sufrimos es que hay una estrategia a nivel político que consiste en cada vez más hacer que estos procesos se dilaten con el fin de debilitar la propia creación del empleo. El empleo es la base de un servicio de calidad y la administración, que tiene un ramalazo neoliberal que no se puede discutir, lo que intenta, evidentemente, es atacar lo público en su base, y su base es la creación de empleo. En cuanto a el gasto público evidentemente se ve completamente desbordado. Cuando un servicio ordinario se cubre a base de horario extraordinario, supone un desembolso para las arcas públicas que es inasumible, que el ciudadano sufre, y además el servicio es de peor calidad. Desde siempre, pero más desde hace unos años a esta parte, se ha demandado a la Administración un plan director relacionado con el empleo, en el que se refleje la plantilla necesaria en todas las áreas y se mantengan en el tiempo. ¿Cuál creéis que es la piedra angular de esta reivindicación? Bueno, desde Comisiones Obreras siempre hemos peleado en bomberos para que haya un plan director que nos marque hacia dónde vamos, qué cantidad de personal tiene que estar, cuántos mandos intermedios tiene que haber, cómo se tiene que desarrollar cada parque, si tiene que haber doble mando o un solo mando, cuánto personal con cada mando y qué salidas tiene que haber. Qué número de parques, qué cantidad de parques tiene que haber de una categoría a otra, y esto al final da un cuadro con un número de bomberos que tienes que sacar. Entonces, si tú sacas ese número de bomberos y das el salto cualitativo rápido, lo tienes. Si no es así, arrastras siempre con déficit y tirando de guardias extraordinarias. Nunca vas a llegar si no hay una apuesta contundente en la creación de empleo. Pues solo me queda para ti, Polo, que actualmente sigues en la plantilla, que me comentes cómo ves el futuro de crecimiento anunciado en el cuerpo de bomberos, nuevos parques, incorporaciones de bomberos municipales. ¿Realmente cuántos puestos de trabajo se van a necesitar? Bueno, nosotros estamos encantados de que esta administración cree nuevos parques, que se dé un servicio mejor, que se llegue antes a los siniestros, que se dé una respuesta más rápida. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que no puede ser es que esto se haga con una reasignación de efectivos. Nos sonará el famoso caso del Hospital Zendal, que
es simplemente crear un hospital y sacar al personal de otros hospitales para salir en la televisión. La propuesta que hay sobre la mesa de creación de 8 nuevos parques de bomberos nos parece perfecto. Es ideal para nosotros. Pero esos parques tienen que venir con una dotación de personal, porque si no es trampa. Y nosotros no nos lo creemos. Mucho me temo que es publicidad. Sí. Me acuerdo todavía del parque que iban a hacer en Colmenar Viejo y de la escuela de bomberos. ¿Y dónde está la escuela de bomberos? ¿Y dónde está el Palme de Colmenar Viejo? Es propaganda constante. Lo han hecho otras veces. Sí. Bueno, para terminar, yo quería apuntar, simplemente quería expresar o hacer entender a la gente que lo público es de todos y lo público lo tenemos que defender, porque si no lo defendemos, hay gente que lleva 20 años o más gobernando en el gobierno regional que se va a cargar los servicios públicos, como ya está haciendo con sanidad, como está haciendo con educación y como si les dejamos hará con bomberos y con el servicio de bomberos. En el pasado acuerdo se firmó un plan de empleo que además se mejoró por 2 veces y del que quedan aún por resolverse las ofertas de empleo público de 2017, 18, 19 y 20. Existen sin duda dificultades administrativas que hacen que los procesos se alarguen, pero lo que realmente falta es voluntad política para resolver estas ofertas de empleo de modo que haya un cambio real, un crecimiento neto que permita que el servicio se preste con los efectivos necesarios y que lance este servicio a una nueva etapa de modernización, profesionalización y mejora de calidad que merecen tanto sus trabajadores y trabajadoras como la ciudadanía que recibe y paga nuestros servicios. Los sistemas selectivos apenas han cambiado en las últimas décadas. Se prima mucho la memorización de datos y quedan sin analizar otras cualidades que deberían tener las y los aspirantes. El trabajo en equipo, la empatía, la capacidad para trabajar en situaciones de estrés, son todas ellas cualidades necesarias y muy poco evaluadas en las pruebas de acceso actuales. La baremación de las pruebas físicas, el temario cerrado y la introducción de las pruebas de fobias son las pocas mejoras que han sufrido estos procesos en las últimas décadas. Se trata de una oposición muy garantista en algunos aspectos, pero bastante anticuada en otros. Es necesaria una revisión amplia de este proceso selectivo, pero esta revisión debe ser cuidadosa. Por un lado hay que tener cuidado para no caer en introducir pruebas que supongan un factor de desigualdad para los aspirantes. Algunos servicios tienen pruebas de acceso cuya preparación requiere de una inversión por parte de opositores y opositoras que genera una discriminación por motivos económicos. La preparación de esta oposición es además un gran negocio que en ocasiones se encuentra atravesado por conflictos de intereses entre academias privadas y trabajadores públicos. Hace ya varias décadas que se incorporaron las primeras bomberas a los servicios de extinción de incendios. La presencia de mujeres en las diferentes categorías hace tiempo que dejó de ser una novedad. Sin embargo, y aunque cada vez son más mujeres las que consideran esta profesión como salida profesional, siguen siendo muy pocas las que opositan, y el número de mujeres que finalmente se incorporan como bomberas apenas ha aumentado en los últimos años. Como sociedad nos queda aún por recorrer un largo camino hasta cambiar esta situación. Hablar de políticas públicas en la Comunidad de Madrid es hablar de 25 años de gobierno del Partido Popular, muchos de ellos con mayoría absoluta. Y es hablar, por tanto, de que estas políticas están profundamente marcadas por un neoliberalismo salvaje. ¿Qué hace el neoliberalismo con los servicios públicos? Fundamentalmente desprotegerlos, quitarles las protecciones que tienen para poderlos introducir en el mercado privado y poder hacer negocio con todo lo que puedan, ¿no?, a su alrededor. Esto es muy evidente, por ejemplo, en los servicios sociales, que están completamente privatizados hace mucho tiempo, y ha sido muy evidente durante la pandemia esta precarización, ¿no?, que hay en estos servicios tan necesarios. En bomberos o en policía quizás seamos los últimos de la fila a la hora de privatizar y de ejercer estas políticas, pero también están ahí, ¿no? En bomberos se hacen con 2 líneas fundamentales. Una, con un decrecimiento de la plantilla, puesto que no hay crecimiento neto,
de manera que no se pueden ejercer nuevas funciones, no se puede, incluso se pueden ir privatizando pequeños servicios alrededor de la atención directa, ya que no antes se podían atender y no se pueden atender. Es una forma de justificar ese pequeño ir quitando trocitos. Y luego se hace con la atención directa, ¿no? Nosotros en verano recibimos un aumento del personal debido al incremento del volumen de trabajo por los incendios forestales. Este personal era antes 100% público y ahora apenas queda un tercio de ese personal que sea público y el resto son empresas privadas, ¿no? Esto no ha costado menos al bolsillo de los madrileños y las madrileñas, sino que de hecho ha ido costando un poco más. Cada año es un poco más alto el presupuesto de estas empresas y sin embargo como ellas obtienen un beneficio que es su objetivo legítimo, ¿no? Y obtienen un beneficio de algo que no da un beneficio directo, porque apagar el monte no da un beneficio directo, como mucho lo que hace es reducir pérdidas, pues obtienen los beneficios de rebajar costes. Los costes se rebajan fundamentalmente en formación, en seguridad, en equipos, EPIs, etcétera, y en salarios. Entonces, al final el ciudadano o la ciudadana se está gastando más dinero, el trabajo está mucho más precarizado y la atención, lógicamente la calidad del servicio, pues termina también reduciéndose, ¿no? También hubo un momento en estos años en que hubo un crecimiento importante en cuanto a la calidad del servicio con el servicio integral de rescate sanitario. Estaba integrado sanitarios y bomberos y rápidamente también lo eliminaron de un plumazo, ¿no? Esto también ha sido otra de esas políticas públicas del Partido Popular. Es evidente que así no se pueden crecer, no se pueden mejorar los servicios públicos. Llevan mucho tiempo sufriendo este tipo de políticas y necesitan un giro de 180 grados para poder asumir competencias que no se están ejerciendo, como la investigación, profundizar en otras que deberían estarse ejerciendo de una forma más profunda, como la prevención o desarrollar la carrera profesional, etcétera. Cosas que nos hacen crecer y que hacen mejorar el servicio y que en estas condiciones, pues, y con este tipo de políticas no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos eso, un giro de 180 grados a estas políticas neoliberales. ¿Haces guardias extraordinarias? No. Sí, realizo guardias extras en el cuerpo de bomberos. Actualmente hago servicio extraordinario en mi puesto de trabajo, que es CECO. Y la realizo porque considero que es la única forma actual de asegurar el servicio para el que he sido contratada y formada, que es atender las necesidades del ciudadano. No estoy adscrito al horario extraordinario tal y como se contempla en este servicio, aunque sí lo he hecho puntualmente en 2 ocasiones. Una vez fue con la Filomena, por mi capacidad para acceder al parque, y otra vez fue en una colaboración en el desarrollo de la sistemática de incendio de vivienda. ¿Crees que las guardias extraordinarias son necesarias para mantener el servicio? Por supuesto, me parecen necesarias, imprescindibles, diría yo. Sí, creo que en este momento son necesarias para mantener al menos la respuesta mínima del cuerpo de bomberos. Pues actualmente para conseguir que sea un servicio eficaz, sí, porque falta gente. El problema fundamental ha sido siempre la creación de empleo. Entonces, si lo que quieres es asegurar un servicio por el que los ciudadanos desde luego pagan y hay que prestar, es necesario más gente. Creo que cualquier servicio tiene necesidad de horario extraordinario. El problema es que en el nuestro se ha pervertido de alguna forma el concepto extraordinario. Utilizamos este horario para sacar las necesidades habituales del servicio, sin que haya ninguna situación excepcional que lo justifique.
de alguna forma siento que nos hemos sometido además a un cierto chantaje en el que se considera que somos responsables de no prestar un servicio de calidad si no hacemos horario extraordinario. ¿Le es viable el mantenimiento del servicio a largo plazo con la dinámica actual de horario extraordinario? Sí, viable me parece. Y creo que además el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid tiene mucho futuro por delante. Lo que no sé si es la viabilidad o el futuro que a mí me gustaría. Está claro que hay muchas maneras de organizarnos como servicio, con diferente número de personal, diferentes medios. Entonces, bueno, yo el futuro y el proyecto que a mí me gustaría que Bomberos de Comunidad de Madrid tuviese, pues creo que no debe de pasar por un horario extraordinario tan abultado. Creo que el volumen de horas que se está haciendo en este momento es muy alto y poco justificable para la propia administración. Entonces, considero que esto tendrá que seguir siendo así hasta que consigamos dimensionar la plantilla adecuadamente respecto de un proyecto, de un modelo de cuerpo de bomberos. A ver, aquí de lo que se trata es de hacer una buena gestión de los recursos públicos. No se trata de derrochar el dinero de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es una planificación y gestionar bien tanto el personal como los recursos que dispone Bomberos y crear la oferta de empleo público que asegure el correcto y eficaz funcionamiento, que es un servicio esencial. Entonces, aquí no se pueden escatimar plazas, hay que crearlas. Pues yo creo que la evolución del servicio probablemente demuestra que es viable. Otra cosa es a costa de que es viable. En este sentido creo que hay que hacer una reflexión importante como plantilla. Nuestros derechos laborales no vienen de la nada, vienen de décadas de lucha de la clase trabajadora. Nosotros como funcionarios públicos hemos logrado que estos derechos se respeten y no son privilegios. Hablamos de cosas tan sensatas como un salario digno, como una jornada laboral sujeta a un tiempo establecido por ley, una ausencia de brecha salarial de género, una estabilidad laboral, un derecho a la formación, un derecho a que protejan tu salud, y esto es muy importante. Entonces yo me pregunto cómo podemos renunciar a estas condiciones laborales justas, cómo podemos tener contradicciones para mí muy importantes como luchar por una reducción en los riesgos laborales, que creo que en los últimos años hemos visto que ha habido un gran desarrollo en este sentido, y al mismo tiempo exponernos de forma voluntaria durante más tiempo a estos riesgos. ¿Cómo puede ser que la edad media de la plantilla aumente y al mismo tiempo aumentemos de forma voluntaria nuestro tiempo de exposición a riesgos? ¿Cómo puede ser que muchas personas hayan luchado por una jubilación a una edad justa y una vez conseguida trabajemos más tiempo del exigido, del logrado, a base de lucha? Para mí esto es difícil de entender. Creo que de alguna forma hemos hipotecado nuestra salud, hemos hipotecado la calidad del servicio que prestamos y algo también importante que es que estamos impidiendo que creo que muchas personas puedan acceder a un mundo laboral justo, y en este sentido creo que no estamos siendo un buen ejemplo. ¿El aumento constante del horario extraordinario puede suponer, en tu opinión, algún tipo de riesgo para el futuro del servicio o riesgo de índole personal? Sí, para el servicio sí. Y de índole personal, creo que sé por dónde va la pregunta, a lo mejor, de trabajar demasiadas horas, pero no, creo que no. En mi opinión, no creo que el horario extraordinario en sí mismo entrañe ningún tipo de riesgo para el futuro del cuerpo de bomberos. Creo que el debate sobre si hay que hacer o no hay que hacer horario extraordinario está ya muy pasado, ahora mismo es una necesidad
Y creo que lo que habría que hacer es analizar las causas que nos han llevado a tener que realizar un volumen de horas tan alto. Pero creo que es ahí donde está el debate, en el análisis de las causas e intentar subsanarlas en el medio y largo plazo para no volver a repetir esta situación. Y en el riesgo personal, pues considero que tampoco, siempre y cuando se respeten los plazos de descanso adecuados entre guardias para que esa sobrecarga de horario no afecte a la seguridad de las personas en las intervenciones. A ver, no es de recibo que un servicio esencial al público se mantenga con guardias extras sin crear empleo. Máximo ahora, la situación que estamos viviendo, con tanta gente pasándolo mal, tanta gente en el paro, no es de recibo que no se crean más plazas y que se esté pagando a trabajadores para desempeñar ese trabajo que deben hacer personal nuevo, personal de la calle, generar empleo, que es lo que se necesita. Llevado al extremo, el aumento del horario extraordinario conlleva o puede conllevar una reducción de la plantilla temeraria, en la que creo que en parte estamos en este momento. Y esto conduce a una prestación de un servicio de peor calidad por muchos motivos, desde la fatiga del personal hasta nuestra drástica reducción en la capacidad negociadora, que creo que influye directamente en la calidad de prestación del servicio. Todo esto además se da en una situación política en la que no hay una apuesta por lo público, más bien todo lo contrario, y en la que lo público muchas veces se concibe como un potencial nicho de mercado para el sector privado. Y esto creo que es un grave riesgo futuro. A nivel personal, pues como ya he dicho, la salud es una de las grandes perjudicadas en este formato. Nuestra vida personal y conciliación laboral, por supuesto, y de alguna forma, de manera indirecta, creo que contribuimos al mantenimiento de la precariedad laboral. ¿Cuáles podrían ser esos riesgos? A ver, yo creo que el riesgo para el servicio es la vulnerabilidad. Si el horario extraordinario cada vez se vuelve más imprescindible, pues seremos más débiles. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Al final, creo que somos un servicio rocoso, con bomberos que están bien formados, que están muy motivados y además con unas herramientas que yo creo que son bastante dignas. Entonces creo que habría que aspirar a solucionar cualquier problema que surja dentro de nuestro ámbito competencial y dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, pues habría que intentar solucionarlo los que estamos en nuestro horario ordinario. Al final, una extra no deja de ser una pedida de auxilio ante un hueco que no está cubierto. Entonces, de la misma manera que a mí no me encanta que otras administraciones o que otros servicios vengan a hacer mi trabajo, porque creo que lo podemos sacar adelante, pues me parece una pena que sin esa ayuda que nos prestan los compañeros que pueden estar en su casa, pues de repente una guardia estemos bajo mínimos. Creo que es razonable pensar que el trabajo de los bomberos lo tienen que sacar los bomberos que están en horario ordinario, que están trabajando y que están perfectamente capacitados para solucionar la papeleta del día. Bien, pues como comentaba en la pregunta anterior, creo que esos riesgos son perfectamente evitables y lo vuelvo a repetir. En la parte del futuro del cuerpo de bomberos, creo que analizando las causas y aplicando soluciones imaginativas, más allá, vuelvo otra vez a decirlo, del sí o no al horario extraordinario, no tiene por qué suponer ningún riesgo. Y en la índole personal, pues estableciendo unos periodos de descanso creo que tampoco tiene por qué incidir de forma negativa. Bueno, pues voy a contaros por qué realizo
servicios especiales. El problema que tiene, entre otros, el cuerpo de bomberos es la creación de empleo. Nos remitimos a 1000 años atrás y bueno, es verdad que las ofertas de empleo público precisamente para un servicio esencial como bombero han sido muy escasas. Concretamente, en mi puesto de trabajo en CECOP se han tardado en cubrir, en sacar nuevas plazas ni más ni menos que 17 años. Durante 17 años no solo no ha habido crecimiento de empleo, sino que además ha habido bajas, jubilaciones, fallecimientos y demás. Y ese servicio no se ha visto incrementado en ningún momento. Entonces, aquí, para lo que estamos, que es para asegurar un buen funcionamiento, con una dotación tan mermada, para empezar, pones en grave riesgo a la población, porque quizá no podemos abarcar todo el trabajo que a veces hay en CECOP. Ponemos en riesgo también al personal que va a las intervenciones, porque igual tampoco podemos obtener toda la información del llamante o de policía o de organismos para ayudarles en las intervenciones. Y indudablemente ponemos en grave riesgo nuestra salud como personas, porque el trabajo, por lo menos en CECOP, no tenemos quien venga a cubrir ni reforzarlo de otra manera. O somos o no somos. Si somos 4 de turno, el trabajo va a salir con 4. Si somos 6, con 6. Y francamente siempre será mejor que más gente para resolver cualquier incidencia que haya. Creo que en la pregunta anterior ya dejé clara mi respuesta. ¿Crees que la realización de guardias extras puede suponer un freno a la creación de empleo? ¿O por el contrario, puede servir de alguna manera para fomentar la creación de empleo? A ver, no creo que sea tan sencillo establecer una relación en cuanto al número de extras y promociones que entran. No es así de sencillo. Lo pienso así porque además si fuese tan simple, creo que casi nadie haría extras. Entonces, como es más complejo, pues bueno, qué duda cabe que si, no sé, todos, pase lo que pase, hacemos 15 guardias al año, pues bueno, a lo mejor apremia menos la necesidad de que entre gente. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Es una manera de presionar, no hacerlas, pero no es tan sencillo. No creo que el debate sea el horario extraordinario. Creo que el debate de fondo que necesitaríamos hacer es cuál es la visión que se tiene del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid a largo plazo, independientemente del horario extraordinario. Es decir, qué modelo de servicio queremos y cómo se dimensiona ese modelo de servicio. Una vez que tengamos el modelo de servicio, pues nos podrán salir dos cosas. La primera, necesitamos un fomento de empleo porque necesitamos una plantilla más grande, más potente para llevar a cabo esa visión que tenemos, o por otro lado, pues queremos un servicio muchísimo menos fuerte, muchísimo menos desarrollado, con lo cual a lo mejor el horario extraordinario es innecesario. Pero creo que el horario es consecuencia de qué se quiere hacer con el cuerpo de bomberos. No es el debate si el horario extraordinario va a fomentar o va a frenar la creación de empleo. La cuestión es, ¿necesitamos creación de empleo o por el contrario no necesitamos hacer tanto horario extraordinario porque las competencias que queremos asumir son otras? Creo que el debate de fondo es ese, que el debate sobre las horas siempre es igual y siempre acaba en el mismo sitio. Sinceramente creo que las guardias extras no suponen un freno en el crecimiento de empleo. Y lo digo por lo que he comentado anteriormente. La experiencia me hace retraerme a tiempos atrás en CECOP e insisto, 17 años para convocar 28 plazas de operadores.
que además en nada van a ser también insuficientes como el resto. Entonces, Freno, pues durante estos 17 años ha habido periodos de tiempo en los que hemos hecho guardias, periodos reivindicativos que hemos dejado de hacerlas para hacer presión, hemos retomado, hemos dejado de hacer, y por lo menos en CECOP la creación de empleo fue cero. Creo que hacer guardias extras en ningún caso puede ser un estímulo para la creación de empleo, aunque pienso que de una forma un tanto perversa se nos ha conducido en ocasiones a creer que es así. En el mejor de los casos creo que podría no ser un obstáculo a la creación de empleo siempre que estuviera condicionado a la creación del mismo en un plazo determinado. Y esto ha sido sistemáticamente incumplido, como demuestra el aumento en el horario extraordinario en los últimos años. Ha sido incumplido por parte de la Administración. ¿Habría algún supuesto laboral o social por el que te parecería justificado hacer horario extraordinario? Sí, yo creo que hay muchos supuestos en los que está perfectamente justificada la realización de extras, que es una herramienta, por otro lado, fundamental. Entonces, bueno, pues eso, cualquier acontecimiento que supere nuestra capacidad o algún elemento que suponga la incapacidad de gran número de compañeros, pues está claro que eso habría que solventarlo con horario extraordinario. En mi opinión, el supuesto es en el que nos encontramos ahora mismo. Hay una necesidad de efectivos en los parques para seguir prestando el servicio que da el cuerpo de bomberos, y yo creo que ese es el supuesto en el que ahora mismo estamos. O sea, yo creo que ahora mismo está plenamente justificada la necesidad de hacer horario extraordinario. Vuelvo otra vez a lo mismo, a analizar las causas y dentro de ese análisis de las causas a aplicar soluciones más imaginativas que el sí o el no al horario extraordinario. Creo que el horario extraordinario solo estaría justificado si se contemplara como tal para circunstancias extraordinarias, y en este caso, en nuestro trabajo en concreto, creo que se limitaría a emergencias que sobrepasaran claramente la capacidad de respuesta habitual y óptima de un servicio de bomberos. Y la otra circunstancia podría ser, como he dicho antes, como un periodo transitorio en el que se negocia con la Administración hacer horario extraordinario con un compromiso serio de creación de empleo, pero esto sistemáticamente ha sido incumplido por la Administración, como he dicho. ¿Habría algún supuesto laboral o social por el que te parecería justificado dejar de hacer horario extraordinario? Supuestos sociales no se me ocurre ninguno, pero supuestos laborales, pues bueno, al final es una medida más de las muchas que podemos acometer como colectivo para reivindicar derechos o las mejoras que nosotros estimemos razonables y pertinentes. Entonces, bueno, se puede acometer una huelga de celo en la que como plantilla nos ciñamos a nuestro horario ordinario, y además se pondría de manifiesto que el número de efectivos que actualmente componemos el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid pues está muy mermado, y además hay un proyecto de futuro muy ambicioso que sin ese horario extra que los compañeros deciden realizar pues no parece muy viable. Bueno, pues creo que el supuesto laboral o social para no hacer horario extraordinario sería el supuesto en el que el cuerpo de bomberos esté dimensionado adecuadamente y no sea necesaria la realización de jornada extraordinaria. Creo que es el momento en el que podremos decir que no hay que hacer horarios extraordinarios. Y por otro lado, la pregunta va orientada a las medidas de presión que se puedan hacer en un conflicto con el tema del horario extraordinario, pues creo que por encima de todo eso pues siempre está el servicio al ciudadano, ¿no? Con lo cual, creo, ¿cuándo se deben dejar de hacer labores extras? Cuando la prestación adecuada del servicio esté garantizada. Como justificación social o laboral,
pues solo tienen una, la creación de empleo. Obviamente yo preferiría no hacer guardias extras, preferiría que hubiese muchísima más gente trabajando, la gente necesaria, pero no es real. Yo pienso que ese supuesto se viene dando desde el momento en que la Administración incumple sus compromisos de creación de empleo. Si realmente es necesario, como es necesario, hacer muchas más horas de las que podemos sacar en nuestra jornada laboral, la Administración tiene mecanismos para obligarnos a hacerlo. Lo que pasa es que eso nos llevaría a un conflicto que la Administración probablemente no quiera, pero yo no sé si hay muchas maneras de salir de la situación en la que estamos sin conflicto. ¿Te gustaría añadir algo más? Bueno, pues lo que me gustaría añadir para contextualizar esta humilde aportación es que, bueno, yo no hago extras por una decisión personal. Cuando oposité me prometí disfrutar del máximo tiempo posible con un salario digno y cuando me puse esta camiseta pues creo que lo conseguí. Entonces, mientras que mi situación personal y económica me lo permita, pues intentaré no hacerlas. Pero bueno, me parece estupendo las personas que han decidido por un motivo u otro realizar ese servicio extraordinario o no. Tienen todo mi respeto, tanto unas como otras. Bueno, pues en principio no, insistir en que el debate está más allá del horario extraordinario. Creo que el debate es qué modelo se quiere para el cuerpo de bomberos, qué visión se desarrolla, cómo se estructura todo eso. Creo que el horario extraordinario, a fin de cuentas, es algo que va paralelo al desarrollo del cuerpo de bomberos y poco más. Y por otro lado, pues nada, pues agradecer la confianza a la hora de pedir mi opinión. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que el horario extraordinario solo estaría justificado si se contemplara como tal para circunstancias extraordinarias y en este caso, en nuestro trabajo en concreto, creo que se limitaría a emergencias que sobrepasaran claramente la capacidad de respuesta habitual y óptima de un servicio de bomberos. Y la otra circunstancia podría ser, como he dicho antes, como un periodo transitorio en el que se negocia con la Administración hacer horario extraordinario con un compromiso serio de creación de empleo, pero esto sistemáticamente ha sido incumplido por la Administración, como he dicho. Históricamente vivimos en una sociedad en la que se ha tendido a proteger siempre a la mujer. Eso ha llevado que la diferencia de trabajos haya sido muy importante y a que las mujeres hayamos realizado unos trabajos y los hombres otros. Pero ahora mismo en la sociedad en la que vivimos toda esa diferencia se está disminuyendo. Es verdad que despacio y con mucho trabajo, y se están haciendo visibles en un principio las mujeres que han iniciado este cambio, pero la sociedad poco a poco va acompañando y yo lo que noto es que ahora mismo está como despegando todo eso y que se está proyectando cada vez más. Cada vez hay más mujeres que se plantean ser bomberas y cada vez tenemos más compañeras. Todo esto que ha planteado Mamen se reduce en que al final tanto las niñas como adolescentes, incluso mujeres adultas que se dedican a otras cosas, se pueden replantear su futuro y considerar la profesión de bombera como una salida más profesional, como puede ser profesora o ser informática. ¿A qué es debido que las mujeres no consideren este oficio como otros, por ejemplo, enfermera o maestra? Sin duda, tradicionalmente ha sido considerado como un oficio masculino. Y en la actualidad, en mi opinión, es más bien por falta de conocimiento del propio oficio y sobre todo por falta de referentes femeninos. ¿Qué porcentaje del total representan?
En cuanto a la escala operativa, representamos un 2,58 del total, aunque hay bastante diferencia entre unas categorías y otras. Por ejemplo, no hay ninguna mujer inspectora, aunque hay 2 oficialas, que además han sido ambas jefas del Cuerpo de Bomberos. Por ejemplo, en CECOP, las operadoras de comunicaciones, representamos el 66%, pero sin embargo, bomberas y bomberas conductoras representan solamente un 0,68% del total. Cada vez hay más mujeres que se plantean el oficio de bombera, que cada vez hay más opositoras. Pensamos que es en primer lugar porque las mujeres no abandonan el deporte como lo hacían hace unos años, que cuando llegaban a la adolescencia abandonaban el deporte y luego cuando querían retomar el ejercicio físico ya sus vidas estaban orientadas en otras direcciones. En segundo lugar, porque las mujeres ahora mismo hemos recuperado una confianza en nosotras mismas, en nuestras propias capacidades. Y en tercer lugar, por la visibilidad. Ahora cada vez somos más visibles y los referentes un poco han cambiado, van cambiando. De hecho, la muestra la tenemos en las 2 jefas del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que hemos tenido, y ahora mismo las mujeres que estamos operativas en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid no solo hacemos nuestra guardia día a día exactamente igual que cualquier hombre, sino que también participamos en proyectos como pueda ser el ERICAN, el ERICSTAR y en formación, con lo cual nos convertimos en unos referentes mucho más claros y mucho más concretos de los que la gente toma muestra y puede ver exactamente que realizamos el mismo trabajo que cualquier hombre. En la escala operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajamos 32 mujeres. Somos 2 oficialas, una jefa de dotación, 2 bomberas, 5 bomberas conductoras, 4 jefas de sala en CECOP y 18 operadoras de comunicaciones. Próximamente se van a incorporar una bombera conductora y 19 operadoras más, que están ahora mismo en formación. En otras categorías hay que añadir 2 médicas en el servicio médico y 8 ingenieras técnicas forestales en el servicio de incendios forestales. Además, en el periodo Infoma hay mujeres trabajando en varios puestos, como las vigilantas de las torres, bomberas forestales en los puntos de incendio forestal y técnicas especialistas 2 en CECOP. Creemos que es necesario volver a hablar de la jornada laboral de 35 horas semanales, y creemos que es necesario porque cuando no se habla de algo, deja de existir. Hace como 10 años, en este país, una parte importante de los trabajadores y trabajadoras tuvimos jornada laboral de 35 horas a la semana. Llegó eso que ellos le han llamado crisis y nos la quitaron. Decían que todos teníamos que esforzarnos, que todos teníamos que apretar un poco más para recuperar el país. Podemos pensar en qué tipo de recuperación fue, ¿no? Porque de los más de 65.000 millones de euros que se emplearon en rescatar a la banca, pues no hemos visto nada y vamos a ver muy poco. Entonces, cuando hablamos de esto y decimos que es imposible, tenemos que hacer una reflexión. Las cosas son posibles, lo que hay que ver es quién nos dice que no puede ser y por qué nos lo dice. Nosotros, desde luego, desde la parte que nos toca como trabajadores y trabajadoras, creemos que sí, que sin ninguna duda hay que recuperar esa jornada. Hay que recordar que para lo que se bajaban las horas que se trabajaban semanalmente era para que esa diferencia de horas que dejábamos de hacer las pudieran hacer otras personas que en ese momento no tenían empleo. Es decir, es una postura solidaria desde la clase obrera. Lo que estamos intentando es repartir la riqueza, repartir el trabajo. No queremos hablar de beneficios, queremos hablar de bienestar social. Y creemos que puede ser. Creemos además que hay que empezar a reivindicarlo toda la gente que estamos trabajando para las administraciones públicas, funcionarios, personal laboral, porque al final somos la punta de lanza en muchos casos de lo que está pasando en el mercado laboral del Estado. O sea, recordad que cuando nos quitaron la jornada laboral de 35 horas como un mensaje para el resto de trabajadores y trabajadoras. Nosotros en teoría éramos los intocables y dijeron, cuidado, que si hemos ido a por ellos, la pérdida de derechos para el resto
va a ser brutal. Pues en este momento que tenemos ahora mismo de desempleo, creemos que es necesario que en la función pública se baje el horario de trabajo para que se creen empleos, porque es necesario de alguna forma también que se revitalice la función pública, y lo hemos visto ahora con la crisis del COVID, lo hemos visto claramente, hemos visto lo que ha pasado con la sanidad, una sanidad insuficiente, que en la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho ha sido ir dejando que muriera políticamente, forzar todo para que muriera, mientras que todas las empresas privadas estaban detrás. Entonces creemos que la línea es el reforzar lo público, el crear empleo dentro de lo público. Es lo que tiene que hacer. Tenemos también una administración pública que está envejecida porque no se han creado prácticamente puestos de trabajo, y hay que dar esperanza a los jóvenes y hay que sacar músculo dentro de la administración, hay que intentar que crezca. Y que crezca en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de los uniformados. En este momento parece que solo existen sanitarios, fuerzas de seguridad, cuerpos de emergencia. No, un país funciona porque funciona toda su administración pública. Y hay mucha gente que no vemos detrás, en direcciones generales, en registros, en muchos sitios, que son totalmente imprescindibles para que funcione. Entonces, lo que reivindicamos son esas 35 horas para crear riqueza global, no beneficios a los empresarios. De esa manera lo que queremos es trabajar menos para trabajar más personas. Y también porque creemos que es un derecho individual. Creemos que hay que buscar la manera, en el momento que se pueda permitir, de que las personas trabajemos menos para que también tengamos tiempo de ocuparnos de otras cosas. Estamos viviendo en un momento en el que no tenemos casi tiempo para ocuparnos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Llegamos a casa cuando ya ha pasado mucho. Y claro, si no conseguimos cuidar de los nuestros, de pequeños y de mayores, al final no estamos teniendo la oportunidad de incidir en la vida que queremos, en la sociedad que queremos. Entonces, esto también es necesario, ¿no? Creemos que además que dignidad no es solo pan y techo, ¿no? Dignidad es tener la posibilidad de leer, de pensar, de querer, de tener una vida que sea una vida acorde a nuestros pensamientos y a la sociedad moderna en la que deberíamos estar, no en la que estamos. Así que es por esto por lo que queremos defender la jornada laboral de 35 horas semanales. Si nos referimos al ámbito más concreto de Bomberos Comunidad de Madrid, desde Comisiones Obreras siempre se ha defendido y siempre se va a defender una reducción de jornada a 35 horas. Ya la tuvimos en su día. Se defiende y se defendió y se defenderá como medio de más cuidado al trabajador, tanto si hablamos desde el ámbito de la salud laboral, como si hablamos de una mayor conciliación de la vida familiar, pero no podemos olvidar que la reducción de jornada tiene un objetivo también muy importante, que sería un reparto más equitativo de la riqueza. Bomberos Comunidad de Madrid, la plantilla está muy menguada. Y esto es así, entre otras cosas, porque en la región nos lleva gobernando el Partido Popular desde hace más de 25 años. Este partido político tiene una estrategia clara y no precisamente es la de cuidar a los servicios públicos. Más bien, esta estrategia es la de debilitarlos a los servicios públicos y después privatizarlos. Tenemos un montón de ejemplos que nos hacen ver esta estrategia. Entonces, desde Comisiones Obreras, lo que lucharemos y lo que hemos luchado, y así será siempre, es que la reducción de jornada laboral a 35 horas vaya vinculada a una creación de empleo público. En una sociedad en la que el desempleo es tan grande, con 4 millones de personas en paro, no puede ser que la reducción de jornada de un colectivo sea suplida con un aumento de horario extraordinario. En esa estrategia a Comisiones Obreras siempre nos van a tener enfrente. Defendemos la reducción de jornada vinculada a un aumento de plantilla con creación de empleo. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid es un cuerpo muy joven, apenas supera los 50 años de existencia.
Hasta más o menos el año 2005 se mantuvo en un proceso de crecimiento muy potente, pero a partir de ese momento hemos asistido a un deterioro muy importante del servicio. Los motivos, pues los motivos a mi juicio son una mala gestión política en todas las áreas, pero especialmente en el de gestión de las plantillas. El adelanto de la edad de jubilación a los 59-60 años, firmado en el año 2007 creo que era, conllevaba la creación de empleo que no han cumplido. Y estamos viendo cómo el ritmo de jubilaciones empieza a ser superior al de creación de nuevas plazas. Y sobre todo estamos viendo cómo aumenta de una forma notable la edad media de las plantillas. Por lo tanto, es muy necesario una muy importante creación de empleo para poder recuperar las dotaciones de parque perdidas y para poder rejuvenecer las plantillas. Así que no se trata solo de mantener unos números. Hay que sanear una plantilla que está bajo mínimos. Más aún, si tenemos en cuenta que el gobierno regional ha anunciado la apertura de nuevos parques. Estos nuevos parques solo se pueden abrir con garantías de viabilidad si antes hay un crecimiento decidido de la plantilla. No podemos depender de la voluntariedad de los trabajadores y trabajadoras para hacer horario extraordinario y así poder llegar a los mínimos operativos. Eso no es un proyecto viable a medio plazo, y mucho menos a largo plazo. El futuro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid pasa inexorablemente por ampliar enormemente el personal, desde ya. Sabemos qué gobierno regional tenemos. Un gobierno que no apuesta por los servicios públicos. Un gobierno que defiende que la inversión que destina la Comunidad de Madrid a los servicios públicos tiene que pasar necesariamente por las empresas privadas y que argumenta que los servicios públicos son mucho más eficientes si se hace de ellos un nicho de mercado. Vamos, que tenemos un gobierno que su seña de identidad son las privatizaciones. La creación de empleo tiene muchos obstáculos, de carácter administrativo, logístico, burocrático, pero sin duda el principal obstáculo es la falta de voluntad política. Y esto es algo que no se puede obviar si queremos tratar el problema con rigurosidad. Es difícil esperar que este gobierno apueste por generar empleo público y tener personal suficiente. Un claro ejemplo de esas privatizaciones es la campaña Infoma, durante muchos años gestionada directamente desde el Cuerpo de Bomberos, con contratación pública. Y en la actualidad esa contratación es casi testimonial, porque el Servicio de Extinción de Incendios Forestales está prácticamente privatizado. De hecho, los compañeros de la campaña Infoma han visto cómo su bolsa de trabajo lleva años cerrada. Y no obstante, aunque esa lucha es una lucha que deben de liderar ellos, no nos debería de ser ajena a nosotros, porque no debemos permitir que nos resten competencias para entregárselas a las empresas privadas. Y aquí quiero dirigirme especialmente a las personas que hemos entrado recientemente al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como es mi caso, y a las personas que están por llegar. Queramos o no, la realidad nos va a golpear. Lo hará antes o después, pero la realidad nos va a golpear y nos va a golpear fuerte. Y somos estas nuevas generaciones las que tendremos que jugar un papel importante, nos guste o no. Los derechos que disfrutamos hoy, derechos en las condiciones laborales, derechos en los protocolos profesionales, en la formación, en el vestuario, no son derechos regalados por la administración, son fruto del trabajo y de la entrega de compañeros, muchos de ellos hoy ya jubilados, y de la lucha sindical de la plantilla. Porque siempre que hemos peleado por grandes acuerdos, la unidad sindical ha sido una seña de identidad. Hay que conseguir concienciar a las nuevas promociones para que sepan que sin su vigilancia, su participación y en su momento la lucha sindical
Sin estas cosas no hay futuro. Así que más nos vale ir organizándonos, ir debatiendo, participando, implicándonos en los grupos y mesas de trabajo, preguntando a los veteranos cómo consiguieron los derechos que tenemos hoy, escuchándoles, pero sin tener miedo a aportar también nuestro punto de vista. La defensa de un servicio público de calidad para dar las mejores respuestas a los ciudadanos ha sido siempre nuestra señal de identidad. Mucho antes de que en nuestro nuevo escudo se incluyese el lema, ya era nuestra línea de trabajo. La precarización de los servicios públicos es una forma de debilitarnos para posteriormente justificar las privatizaciones y así, poco a poco, ir privatizando las competencias con la desviación de inversión pública que esto conlleva hacia bolsillos privados. El punto central de esta precarización es el empleo. No podemos consentir que esto siga sucediendo. Tenemos que conseguir concienciar a los compañeros que en el nuevo acuerdo que se está negociando la parte más importante debe de ser el empleo y de esta forma poder garantizar el futuro. Si no buscamos solución a esta carencia de personal grave, más temprano que tarde tendremos muchos problemas para defender el servicio público y de calidad en el que creemos. Hay que involucrarse desde ya. No sirve de nada ignorar la realidad, porque la realidad no te ignora a ti. Como dijo Ortega y Gasset, toda realidad que se ignora prepara su venganza.